Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. ¿Cómo anda Nicolás? ¿Qué querido? dice Sapo? ¿Cómo andamos? Todo bien, por suerte. Jorge Valmeli, ¿cómo andamos? Las cosas que no captura la cámara de Nico Batalla, Porque la gente se queda con ¿qué? Se queda con el clipcito de cuando el Piñe le hizo un caño a Nico Batalla. Inolvidable. Y nunca va a poder ver cosas como estas. Nico así, tuc, de lejos, pac, enseguida a la papelera. ¿Qué se siente cuando tirás algo a la papelera de lejos y metes un triplete? Nunca me pasa. ¿No? Yo creo que es la primera vez. Pequeños momentos hermosos de la vida que a uno le gustaría que hayan sido filmados, ¿no? Sí. Pero no lo van a poder ver. Para Sí, todo ¿Te eso, pasa muy seguido eso de haces algo y decís, cómo me gustaría que alguien estuviera viendo esto y grabándolo? Porque a mí no me pasa jamás, es ahora nomás. ¿no te pasa jamás? No. No, ¿Sapo? No, tampoco, la verdad que tampoco. No hago grandes cosas en la cotidiana. Claro. A mí a O veces sea, lo mejor sí. es lo que están viendo, que es mediocre. Sí, exactamente. No, a mí a veces me pasa que estoy en algún lugar lindo, Ujú. o estoy viviendo un momento lindo y saco la cámara y saco foto. Todavía tengo ese impulso. Bueno, de decir, quiero capturar este paisaje, quiero capturar este momento lindo, que Sí. nunca es lo mismo, porque seamos con una mano en el corazón, ¿cuántas veces agarraron el celular a ir a ver sus fotos, ¿no? Y ver viejos momentos? las lunas llenas que he sacado y mirás, y es un sí. punto blanco Sí. difuminado, horrible. Perdón, ¿No? paréntesis, con el iPhone 6 del Sapo, ¿no? No, que claro. tiene la cámara del iPhone 6 del Sapo queriendo sacar la luna llena. Sí. Lo que será, ¿no? Aparte está como medio manchado el lente de la cámara, entonces sale como medio borroso, ¿viste? Arte. Pero la luna es particularmente difícil de capturar con la fotografía. ¿Es así? ¿Con un celular se puede capturar una buena luna o no? Depende del celular, la cámara. Me imagino que los que saben más o menos cómo hacerlo Sí. deben sacar buenas fotos al propósito. Ahora de la vamos luna. a preguntar a nuestro Switchermaster estrella que seguramente sepa de fotografía. O a @Alvin Green, Álvaro La Rosa, el emperador de la consola. Buenas tardes para usted, señor. De fotos, ¿qué sabemos? Poco y nada, no. Él sabe. Lo de él es el sonido. Es el sonido, claramente. Sonora Podcast. ¿Está bien? ¿Ya venció el plazo o todavía quedan cuántas Hoy- horas? Te vi diciendo Minutos. 12 horas. O sea, Segundos. ahora deben quedar menos de 12. En este momento quedan 7 horas y media. 7 horas y media. 7 horas y media para inscribirse para el premio Sonora Oral al mejor podcast uruguayo del año. Entran a sonorapodcast.uy y se inscriben ahí. Sí. Perfecto. Hablando de cosas que quedan capturadas en cámara. Perdón, podés saludar a @César Chacosa, Switchermaster, Switchermaster estrella de FM. del Sol. Transmisión espacial. César, ¿cómo saca una buena foto de la luna con un celular? Perdona que te distraiga de tu menesteres, ¿no? Al decir de Elvis Crespo, luna llena. Sí. Si tenés que hacer zoom, ya como Perdiste. que Ya perdí. empezás ahí. Lo mejor es tener el zoom digital, ¿no? Lo mejor es tener una imagen óptica. Eso- Precisas un teleobjetivo, como le llaman en la jerga de la fotografía. Sí. O sea, hacer zoom digitalmente no te va a llevar a buen puerto. Necesitas capturarlo de una a nivel óptico. El Tanito sabe mucho de esto. Después. Nuestro Spielberg. Bueno, claro. Sí. Nuestro Truffaut. Y algunos celulares tienen algunos lentes, ¿viste? Esos que tienen Sí, muchos lentes ahí que va. permiten hacer una fotografía como la que el Sapo El Pro jamás Max. podrá hacer con su teléfono. Claro, hay que conseguirle al Sapo el iPhone La 6, vida, pero la Pro vida. Max. Tenemos, bueno, está en CTI, pero está el 097-441-443. Lo había prometido la semana pasada. ¿Están funcionando los mensajes en este Bueno, momento? manden un mensaje, por favor, porque Lento pero seguro. tuvo 20 minutos para cargar los mensajes de ayer. Mañana se limpia, mañana se limpia. Mañana todo se limpia. resetea. Acabo de hacer una gran gestión con Pablo Puente, que me preguntó, le dije, tenemos un problema con el celular, me preguntó, ¿borran los mensajes? Le dije, no lo sé. Así que primera cosa vamos a hacer, borrar los mensajes. Segundo, se va a formatear el celular. Se formatea el celular. Se formatea el Manden celular. las cosas más aberrantes hoy al 097-441-443. Llegó. Pues mañana se borra.
Mañana Llegó. se borra. Pueden Está la mandarlo más decida del adelante. programa que no estaba, nadie se estaba comunicando por este medio porque lo habíamos abandonado. Bueno, ¿saben qué? No es verdad eso, tenés el WhatsApp web abierto, lo podés mirar cada vez que quieras. Se dice, feliz año, lo mejor para el 2018 que se viene. No es ese el último mensaje, mentira. Acá, mirá, lee. Pero si yo mandé uno de prueba. Mentira, y mentira. Y llegó. Es el último Lo mensaje. mandó alguien ahora, Y después No, me Nico gusta diciendo ese humor. prueba, Sí. Bueno, hola, algo así, y un mensaje Lo absolutamente cual- aberrante. Igual es muy Una poco- foto de la luna, una buena bien. foto de la luna. ¿Viste? Bien. No hay que perder este medio de comunicación. No, ¿eh? claro que no. Chicos, por favor. No, es mil veces mejor que el chat de YouTube, No, pero igual no, los queremos, no, muchachos. los queremos. Los queremos. Nuestros toxiquitos los queremos. Sí, hablando de cosas que quedan capturadas en cámara, Sí. ¿no? Vamos a las cosas que Bueno. nos importan. Se ¿Te echa para acordás, atrás, Nicolás. Sapo? ¿Te acordás, Sapo, cuando Una vos... más, dice la puta madre. ¿Te acordás, Sapo, No, cuando... pues ¿sabés por qué? Porque yo lo que tendría que haber hecho era haber preparado el contragolpe, porque sé Claro. que existe el material, pero no, me puse a cortar audios para el arranque del Sí. programa. Está, mal yo que me puse a laburar. Querer trabajar Sí. se castiga. El que Sí. Históricamente, ¿qué pasa en los laburos? Al que labura bien, se lo castiga. Hay que castigarlo. Le da más Se- laburo. Se le da más laburo, más responsabilidad, no se lo remunera. Y vos sos nuestro castigado, Nico. Alvin, llévame hacia el pasado. Dame música amigable, dame música esperanzadora, tal vez un poco sensiblera. ¿Te acordás, Sapo? Sí, cómo no. Cuando vos, Te escucho. cuando vos en el espectador Sí, te dieron claro. las llaves y Sí. te dijeron, hace un programa, tenés que convocar un productor periodístico. Sí, le mando un saludo a Gonzalo Sobral y a Lucía Massa. Que además te lo impusieron el productor periodístico, no fue que pudiste elegir, ¿no? ¿Cómo fue, Lo Sapo? hubiera elegido Contalo. Contalo, Lo hubiera elegido contá igual. ese momento. Fue un Tu momento, productor periodístico, subrayo, productor periodístico, Sí. Nico Batalla. el momento en que ¿qué? Que agarraste y a Nico le dijiste, vení con Zapito. Era- Yo te voy a hacer famoso, yo te voy a dar un programa. Bueno, le puedo dar la versión romántica o la versión real, que es lo que dijo Nico en este momento. O sea, así encajaron? como es el Tribunal de Cuentas, Suprema Corte, ¿no? Contencioso administrativo, era Sapo y Nico, el paquete. ¿Te encajaron en Nico? No hubo resistencia. O sea, era la barra joven Sacame la pedía música pista. esperanzadora porque fue un pedido. Sapo tuvo que aceptar a Nico. Pensé que era una cosa romántica. No, perdón, era vos. Fue un vos. ¿Y qué te parece, Nico? Obvio, o sea. Mm. Así como hubo otro nombre propuesto, ¿Hubo otro nombre? Ah, No, no sabía. no para la producción, para estar al aire. Bueno, está, me imagino por dónde viene. Me imagino por dónde viene. Bueno, la cuestión, Sí. Sapo, es Sí. que así como vos lo Sí. viste crecer a Nico, Ujú. Nico arrancó como tu productor Nico, periodístico. sí, Nico era gigante desde lo vamos. Quiero decir eso. Lo viste crecer a Nico, lo tuviste en brazos a Nico, Sí. ¿no? Como tu productor periodístico bebé. Sí. O sea, ¿No? me, No, no era me- bebé, me era pa- grande. me parece que no es completa la imagen en que yo también, como pequeño productor periodístico, alimenté al Sapo que se estaba convirtiendo en productor también, ¿no? Yo- En conductor, quiero Claro, decir. exactamente. Yo era productor. Yo y Nico ocupábamos el mismo cargo en diferentes programas. Vos hiciste la transición de ser el humilde productor de un programa Sí. a ser el conductor, el líder, el capanga, Ajá. responsable. Y ahora, mirá en qué momento está Nico, porque tenés por ahí Cecitar. Nico estuvo en TV Ciudad, invitado en el Mirá, programa no pensé que de te Ida y ibas a volcar Vuelta. por ese lado. Nico estuvo en el programa de TV Ciudad de Ida y Vuelta. Mucha gente lo conocerá. Es el programa donde lleva muchos invitados y lo suben a un ómnibus. Es un buen día, ¿verdad? Bueno, le puedes preguntar a Nico No después. quiero romper. Primero, Jorge debe saberlo porque ya fue invitado. Sí, claro. Que de hecho ese debió haber sido mi contragolpe, ir a buscar esa información y no busqué el material. Tarde. Pero tarde no quiero tiraste. revelar el secreto, Sapo, vas a tener que descubrirlo vos mismo cuando te inviten. Bueno, Exacto. perfecto. Lo tuviste en tus brazos como tu Sí. productor periodístico. Le diste tu teta mediática para que él se alimentara Sí, de la imagen leche de la asquerosamente comunicación. gráfica. Pudiste haberte depilado para eso. Sí, la verdad, ¿no? Y atenti Pelo de pezón a me este salía. momento, un peso bastante peludo, y atenti a este momento donde a Nico lo enfrentan a un dilema, que es cómo se ve a sí mismo. Para los que están en la transmisión de YouTube lo van a poder ver, pero si no, si están en la 99.5 como siempre, escuchen, porque acá lo importante son las palabras de Nicky. ¿Tú tu boleto, Nico? Mi boleto. Sí. Dice, ¿productor o periodista? Voy a inclinarme por periodista, porque es algo que lo siento como más nuevo. Productor periodístico, o sea, me costó mucho aceptar decirme de periodista, porque Claro. me parece una responsabilidad enorme y siempre me queda más cómodo el productor periodístico.
Pero bueno, llegó un momento en el cual ya era inevitable tener que asumirlo eso y me Qué calzo la momento, mochila y me sí. la aguanto. Soy, ¿no? Igual conviven, claro, me resulta igual eso muy conviven grande. constantemente. Sí, ¿no? Sí, No, de eso ni sí, hablar. claro. Sí, por supuesto. Pero el productor periodístico era como que me dejaba más ahí en el. No, lo otro es como siempre me Pero a resultó mí como- siempre me pareció que tú eres muy estudioso o es una remada. Para, acá hay de todo un poco. Hay tanto para tanto desgranar. material. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes hablaban? ¿Quiénes aparte hablaban? de furcios y ¿Quiénes? oraciones inconexas. ¿A quiénes viste ahí, Sapo? ¿A qué figuras? figuras? Conductor de programa. ¿Quién más está de conductor del Florencia programa? Infante. Flor Infante. Flor y- Infante. No, y está Yamandu Cardoso que no estaba hoy. Y Yamandu Exacto, Cardoso. sí. Eh, Hablame de los Los invitados. los Sapo. invitados eran Diego Diego Jocas Jocas y Raquel Labrecht. y estaba Raquel Daruech. O sea, compartiste bondi con Sí. Raquel Daruech. Una institución. Entonces, vayamos por partes. Un Primero, saludo grande. Raquel, fue un gusto conocerla. mala producción, que sigue estando en Vera TV, creo, la sede del agua. Mala producción del programa de T Ciudad, porque en la pregunta, el boleto muy Creo que está en ingenioso. Undertake Media, ¿eh? No, bueno, pero estaba el canal de la sede del agua, está, estuvo. perfecto. Ella- No, el canal, sí, el canal este. No, ese no, tiene un Ella canal, al sí, final, sí, ella al tiene final todo de su ese programa, archivo. Sapo, hizo una gran defensa diciendo: yo tengo el archivo más extenso con toda mi trayectoria periodística y lo pueden encontrar en el canal en Antel. Gracias, exactamente. La sede del agua. Porque mala producción, porque en vez de ponerle productor o periodista, tenía que haber sido mejor periodista de Uruguay o el segundo mejor periodista de Uruguay. Qué pavo. ¿No? Y que tuviera que elegir entre una de las dos cosas. Mm. Eso por un lado. ¿No te gustó el final? ¿No te gustó el pero- final donde Raquel Daruech Entonces, pará, le por dice, lo encara a Nico? ¿No te gustó? Aparece en un momento Diego Jocas, que hace el comentario de los dos lados o las dos cosas. Conviven. Y aparece una Raquel Daruech espléndida, ¿no? Hay que Sí, decirlo, sí, ¿no? claro. En un Como gran siempre, momento. Como siempre. En un gran momento periodístico y estético. Sí, totalmente. Y diciendo, sos muy estudioso. ¿Y cómo es el remate? ¿O es una remada? ¿O es una remada? Porque- Raquel ¿Qué Daruech, quiso decir con Raquel eso, Daruech queriendo ver, Raquel Daruech Ujú. evidentemente consume a Nico Batalla Obvio. en sus distintos ¿Quién no? proyectos. ¿Quién no? Ujú. Es el target también un poco de Nico, porque es una colega, es una periodista, es una persona muy informada, entonces Con años se de ve que trayectoria. mira Desayuno porque está pendiente de la actualidad, Ujú. es una persona que está pendiente de la actualidad, Sí. quiere saber lo que está pasando con la política, entonces está viendo cómo un joven periodista hace Pau. sus armas Ujú. y dice, me parece que Nico es muy informado, o será una remada, o será, o está fingiendo Nico. Y yo me comí un poco la pastilla del Nicky Batalli sapiente, sabiondo, y en realidad me la está remando. No, bueno, si uno ve a Nicolás Batalla al aire, Nicolás Batalla, cuando habla, no habla en vano, o sea, no rellena. Nicolás Batalla informa. No rellena. ¿Cuándo escuchaste a Nico rellenar? Por favor, ¿Cuándo? Sapo. ¿Cuándo? Decímelo. Por Vamos, favor, ahora, por verdad, favor. Jorge. Por favor, ¿Cuándo- Sapo. ¿Viste que Lo Nico de puede la- estar un arranque entero en silencio? Cuando interviene. No lo hagas notar tampoco. No habla de más, no habla de más. No habla de más. Eso Entonces seguro. Raquel Daruech se dio cuenta de que es una persona informada. Lo de la no remada, se dio cuenta que rema. Lo porque- de la remada viene porque en la primera parte del programa, que pensé a donde iba a ir Jorge, Ajá. porque fueron mencionados en el programa, Ajá, bien. parte de la consigna tenía que ver con el remo. Si Ajá. éramos personas de remar o no, a partir del premio mundial de Kluber se enganchó, ¿no? La dinámica de la conversación a ver si éramos remadores o no y alguna remada que nos haya tocado hacer al aire. ¿Hablaron de alguna entrevista fallida en el programa? No. Que hubo No, que remar. no, No en este. Ah, en desayunos. No, sí, hablaba, Ah, sí. claro, sí, 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 sí. me preguntaron con quién ir a remar, con Sí. quién ir Ah, a remar. bien. Y, Sí. y, bueno, la mesa de Fácil Desviarse estuvo convocada Excelente. y recordé un episodio que nos había tocado vivir acá, que fue el fallecimiento de Mujica. Ah, que fue claro. una remada de un programa entero cuando nos enteramos en el minuto que estaba arrancando el programa. Sí, sí. Se convirtió en un latiguillo ya, como remamos el programa de Mujica, ¿no? Bien remado, ¿no? En el sentido de que... Bueno, ahora eso la podemos- historia lo juzgará. Podemos Sí. podemos recurrir a eso como ejemplo de historia lo qué juzgará. pasa cuando se subvierte el orden de los contenidos Sí. de un momento al otro. Yo el otro día lo conté en algún lado también, que vos le conté Nico Batalla, cuando estaba diciendo muy buenos días, buenas tardes para todos, me muestra el mensaje que decía murió José Mujica. Y todo lo que íbamos a hacer quedó por el camino y seguimos con el tema, ¿no? ¿Cómo te llevaste con Raquel Daruech? Espectacular. Un encanto de mujer, no la conocía. La sed y el agua. ¿no? Hay que invitarla, fácil desviarse. Sí.
Quiero ir desfasando un poco, dijiste. quiero ir desfasando un poco también la nota política, ¿eh? No lo digo, entiendo que estamos en el presupuesto, hubo un atentado con una fiscal hace poco. No es que esté mansa la cosa como para Claro. decir vamos a aprovechar estos Sí, días de sí, calma sí, sí. para ir por otros No temas, ¿no? es el momento de decir afloja la política, pero creo que hay que abrir la puerta a notas como Raquel Daroch, que sé que la van a disfrutar 3 horas mucho. de programa tenemos. O sea, da para todo. Da para hablar sobre las últimas noticias, Están para las comentar la tandas coyuntura. Obviamente, las tandas. Ya le pones en su lugar, 3 horas. No, Me Zapito, hubiera asustado, acordate. Pero no como diga. bobazo. ¿Quieren hablar de temas varios? Podemos hablar de temas varios. Por ¿quedamos ejemplo, por ahí? uno que está remando claramente es Sebastián Maldomir, diputado frente amplista, él, diputado MPPista. Ya lo conocerán, ha venido a Fácil Desviarse en otros momentos como entrevistado, como debatiente, Presidente de etcétera. la Cámara de Diputados. Pero en este momento está remando casi que en dulce de leche. O no en dulce de leche, porque el dulce de leche no deja de ser dulce. Está remando en redes sociales. Está en este momento complicado con la manija de los tuiteros zurdos. Los tuiteros zurdos están complicando al gobierno de Yamandu Orsi, ¿Qué es eso de al los- Frente Amplio, al MPP. Tuitero zurdo es una categoría específica. Claro, Ajá. tuitero zurdo. Creo no, que no es progresista. No Pues- es tuitero progresista, es tuitero zurdo. Un tuitero zurdo puede ser un tuitero progresista, tal vez no. Yo entiendo como tuitero zurdo algo más vehemente. Más aferrado al programa. Tuitero zurdo es el que está corriendo al gobierno por izquierda. Es base, decís. Es base. Puede ser, perfectamente. Sí. O partido. Puede ser. O es del partido. o puede ser También. por fuera de la izquierda también. O sea. Que corre por la izquierda del Frente Amplista. Yo no lo calificaría No, a ese Para- tuitero para como mí un tuitero zurdo. Ese es el tuitero radical. Ese es el, Claro, claro, bien. es el tuitero ultra, ¿no? Perfecto. El tuitero Perfecto, radical. perfecto. Tuitero zurdo, bien. Lo puedes escuchar en sus propias palabras, lo tenés por ahí, citar. ¿Tenemos un tuitero zurdo? ¿El testimonio de un tuitero zurdo? No, tenés Ah. el testimonio de Sebastián. Ojalá. ¿Es usted un tuitero zurdo? Mande su testimonio al 097-441-443. Explota el O- WhatsApp, ¿eh? O en redes sociales. Nos puede arrobar. Soy un tuitero zurdo, @ fácil desviarse. Y lo pueden comentar y nos dejan un mensaje. Y ¿A lo- nosotros o a Aldomir? a Valdomir ya le llenaron de mensajes. Gracias, No, me Sorete, perdí el volvemos. episodio. Yo también, sí. ¿Se lo perdieron este episodio? Sí, Totalmente. sí. Eso es por no mirar Legítima Defensa, Ajá. programa, ya lo conocen, periodístico, donde fue invitado Sebastián Maldomir y en un momento se da este intercambio. Escuchen lo que dice el diputado MPPista Sebastián Maldomir. Otra discusión, Leandro, y te soy sincero porque no sería honesto conmigo mismo, hay que frenar un poco con la manija de, bueno, tuiteo luego existo, ¿no? Porque hay muchos ilustres tuiteros uruguayos que pueden ser de izquierda, de derecha o neutros, que casi que tienen una opción de vida relatando 200 tweets por día. Y esto no es un tema para ¿Sobre qué? 140 sobre la posición en Gaza, sobre ¿Y lo vos que te dijo- parece que está mal? lo que dijo. No, creo que eso solo no basta. Creo que hay que pensar, hay que ¿Pero vos pensás trabajar, que hay eso no estudiar. refleja pensamiento? Un pensamiento limitado, creo yo. Bueno, porque pensamiento vos en limitado en tenemos todos, 140 caracteres no puedes marcar una idea. Y en definitiva, si eso lo hacemos con una vista de tratar de generar un buen debate, lo saludo, lo Pero apoyo. vos tenés que, perdón, Sebastián, el presidente puede hablar en el recinto de la Asamblea General de la ONU. Sí, claro. Y uno puede, un ciudadano común y corriente puede tuitear y decir, no estoy de acuerdo. Por supuesto. Y eso es como un derecho. Está clarísimo. Inalienable. Pero para los seres de izquierda que nos comprometemos con los cambios y nos comprometemos con transformar la realidad, tuitear y luego existir casi que como única actividad política, yo me parece que eso se queda rengo. Pero bueno, cada uno hace lo que hace y a veces tener solamente esa herramienta también es válida. Ahora, yo he leído ahí cosas más duras de cómo cuestiona la derecha al gobierno del Frente Amplio. ¿Y a vos qué te sugiere eso? Que hay mucha manija. ¿De quién? Manija de las redes. Los tuiteros zurdos están en este momento muy manijeados, esto lo dice Sebastián Maldomir, y te corren como a veces no te corren ni siquiera a la derecha. O sea, Sebastián Maldomir abre el Twitter, se pone a mirar su línea de tiempo, el algoritmo que lo conoce a él y dice, bueno, vos sos un diputado frente amplista.
te voy a mostrar en qué andan los tuiteros zurdos y alguno de los Te voy a enfrentar a la autocrítica. y alguno de los tuiteros fachos te lo voy a mostrar para a ver si te calentás y te saca alguna reacción. Me sirve, eso es lo que dice el algoritmo. Y Valdomir empieza a scrollear, mira sus redes sociales y ve que su gente, los tuiteros zurdos, le pegan más al gobierno de lo que le pega a la derecha. Mira, 3 tuiteros zurdos al hilo que le tiran que Orsi es un blando que no habla de Gaza, que es una vergüenza internacional. Otro que dice 6% más 1 para educación era una mentira, está en el programa y no lo van a cumplir, no sé qué. Y después Graciela Bianchi dice, muy bueno el tono de Orsi en la ONU. Y Sebastián Valdomiro dice, ¿qué está pasando? ¿En qué mundo estoy viviendo? Esto es mucha manija. Yo creo que 2 o 3 apuntes antes de meternos en el fondo del asunto es. Sebastián Valdomir, porque hoy dijiste. No puedo creer que tengas 2 o 3 apuntes antes de entrar en el fondo del asunto. Me parece muchísimo para todo esto. Es muchísimo para todo esto. Nico, ¿cómo no vas a querer analizar? La cuasi ruptura que hay ahora en las fuerzas de izquierda en las bases sociales? Enfrentándose a lo que significa gobernar, Nico. Es un gobernante desayunándose de lo difícil que es gobernar. ¿No? Primero Valdomir, porque Jorge dejó entrever de que usa el algoritmo de Twitter, es decir, va por la opción para ti en vez de siguiendo. Yo la pregunta que les hago. ¿Quién usa siguiendo? Yo. No. Yo, y ahí me meto. ¿Y qué tiene que ser un gobernante? Usar el para ti o el siguiendo. O sea, solamente enterarse de lo que dicen las personas que él sigue o lo que le tira el algoritmo. Que seguramente le tire lo que decía Jorge. Y algunos entienden que es la voz del pueblo. En realidad es la tuitósfera muy escorada hacia un lado o el otro. La voz del pueblo. ¿Qué hay que hacer? Un político tiene que, en su cuenta de Twitter, tiene que ceñirse por el siguiendo o por el para ti. Yo creo que es una buena discusión. Yo creo que Valdomir a todas luces tiene que seguir por el siguiendo, pues si no, se deja llevar por los tuiteros zurdos que lo corren. O sea, Valdomir en vez de enroscarse con los 2 o 3 comentarios que le hacen, digo, no, vos seguí a la gente que te interesa seguir y no pierdas tiempo. Pero viviría en una burbuja si hace eso. No, el Twitter es una burbuja en todo caso, Jorge. O sea, claro, la burbuja es estar con la cabeza dentro del celular. Exactamente. O sea, si querés saber qué piensa el frentaplista de a pie, el zurdo de a pie, anda al comité de base, recibe la crítica y ahí te enterate. Porque los 4 mismos de siempre te digan, vos, qué flojo. Orsi que no trata de genocidio lo que está pasando en Gaza. Valdomir, nos mentiste en la cara, 6 más 1. Y se repite más o menos, me das cuenta. Estás perdiendo el tiempo. Entonces, primer consejo para Sebastián Valdomir. Antes de que entres en el fondo del asunto. Porque todavía no entré en el fondo del asunto. Me muero porque nos analices el fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo del asunto? Ahora vamos, anda ordenando esas ideas. Quizás porque el fondo del asunto. porque puede ser muy denso. Así que andá. Está bien. El primer consejo del sapo es no entres en lo que te dice el algoritmo. No. Lea lo que vos seguís. Pero ¿no te parece que con el siguiendo terminás viendo cualquier cosa que de repente no te interesa? No, es el para ti el que te distrae. El para ti es lo que te arroja. Sí. Claro, yo no uso el para ti. Pero vos entrás. Yo por eso tengo Twitter, porque por defecto para la gente que me interesa. Pero por defecto te tira el para ti. El para ti te tira según tu consumo. No, a mí me pasa que te tira por defecto. Claro, y lo tenés a mí me pasa que cuando me doy, digo, no. ¿por qué estoy mirando esto? ¿Por qué me está mostrando esto? Miro y estoy en el para ti. Entonces ahí me cambio para decir. iPhone 6, si vos elegiste siguiendo, te quedas siguiendo. ¿Vos haces lo mismo con los medios? ¿Solo escuchás las opiniones que ya te gustan? Leo todos los medios. Y eso es el para ti, leo todo. No. Y menos para un legislador. ¿A cuál de los medios eso está suscrito? No. La respuesta es 0. Entonces, vos usás el para ti en los medios. ¿Ves lo que te ofrece el mercado? Usted sabe muy bien, Jorge Valmeli, que nosotros tenemos acceso. Vos tenés Folia. Internacionalmente pago Folia. Pero te hablo de Uruguay. Vos muy bien sabés que. Sí, claro. Los miércoles de la mañana. Ese los es el viernes voy al correo los viernes. Jueves búsqueda, viernes brecha. Todos los días 7 diarios. Si puedo leer el opinar, el semanario. No le diste follow a ninguno de esos. Estás usando el para ti de Iñaki. ¿Por qué los leo? Porque voy y entro al medio. El para ti de Iñaki. Exacto. Estoy usando el para ti. Estás usando el para ti. No, estoy usando el espectro de medios que tenés en Uruguay. ¿Qué me estoy perdiendo? Capaz que me estoy perdiendo algo. No, yo lo que te digo es que está bueno salir de las opiniones de solo los que seguís y ver las bizarreadas que te ofrece el algoritmo. ¿Son las mejores bizarreadas? No lo son. Están hechas, están diseñadas para o que te gusten o que las odies. Va a estar bueno. Y generarte las peores cosas.
pero por lo menos te expones a un mundo distinto al mundo de fantasía, de todos somos amigos. No, pero Sigo a los es que que me yo no sigo amigos. Yo tengo muy customizado ¿Se dice enemigos? mi Twitter. ¿Se Yo dice no un sigo- rancio? ¿Eh? ¿Se dice un rancio total? Sí. ¿Cuál es el rancio que se No lo voy a dar, No, decir, dale, pero- dale. No, decime, no, ¿cuál es la no, cuenta no, más no, rancia no. que se... Sí, un Pero tengo nombre una propio. persona que periódicamente estaba reivindicando lo que hicieron los militares. Y el sapo con el sigue golpe eso. del 73. Y vos le diste follow. ¿Vos viste eso? Podés Y lo leer, sigo. podés leer sin mencionar a la persona si querés. No, Vamos a. no, es no, muy gracioso, no, pero no, leer me matás, dos, me matás, dos me tres matás, tweets que me haya matás. escrito, pero sin decir yo soy el coronel tal, no importa. Igual siento que nos fuimos por la rama porque en realidad lo interesante era No, porque el enojo porque de Valdomir con los Valdomir no tuiteros puede estar zurdos. perdiendo el tiempo mirando el para ti de Twitter. Que se enfoquen en siguiendo, primero que nada. Pero el tiempo en Pero los eso es perder más el tiempo. No, porque si vos le das un buen uso a Twitter, que es el que todos los periodistas le tenían que dar, y los del legislador también, que es seguir cuentas importantes, tener otras visiones contrapuestas, O sea, pero no las peores versiones de lo que vos querés escuchar de otra vereda. Pero no es válido eso. pero, no es una forma de informarte también. O sea, A menos que lo roben mucho a Valdomir y diga vos. Claro. Y todo el tiempo recibe. sos vos. Valdomir, ¿no? Sos Sueña con las Valdomir. notificaciones. Claro. Sos Sí, Valdomir verdad. y vas al Un Ágora saludo para moderno. Valdomir. Sí, Sos Valdomir sí, y vas gracias. al Ágora moderno, que son las redes sociales, y ves que te putea. La gente que votó tu gobierno ahora le está puteando. ¿No es una información válida esa? ¿No amerita algún tipo de reflexión? Como si Bueno, el día de era lo mañana. que le planteaba Grille, ¿no? Como si el día de mañana fueras a un barrio netamente frente amplista, no sé, te vas al oeste de Montevideo, al corazón de La Teja, a una cuadra de un comité de base, y pasa uno y te grita alguna barbaridad sobre que no está contento con el gobierno. Ujú. No dirías, che, acá hay una información relevante, es nuestro territorio y mirá la que me están tirando. ¿No? ¿No es algo válido? Yo entiendo que podés dedicarle algunos minutos en el día, pero digo, no te puede tomar. Lo vi tomado, Valdomir. por el tema. ¿Lo viste Lo vi mal? turbado, estaba bastante. Estaba muy turbado. Lo vi turbado. Sí. Porque obviamente estás en un momento engorroso del gobierno donde se está discutiendo el presupuesto. Él es una de las personas que está negociando el presupuesto en la Cámara de Diputados. Le están haciendo muchos reclamos desde la izquierda de cosas que el votante pensaba que el Frente Amplio iba a sacar o que iba a impulsar, y ven que la realidad es mucho más dura y está pasando mal momento. Está pasando mal momento. La voz del pueblo Twitter, qué hermoso disparate, pone Giovanni en el chat de YouTube. Capaz que será el 0,05% del pueblo. Está siendo muy generoso, es mucho menos que eso. Nacho pone, Sapo sigue a todos los fachos de redes sociales, como cualquier periodista amigo del poder. Bueno, quizás. Bueno, quizás. Esa es tu respuesta. ¿Por qué negarlo, no? Pero Ujú. vos decís, se está enterando de lo que es gobernar. Sí. ¿Vos decís que llega un punto en todo gobierno donde tu base te empieza a putear salvajemente? En estas instancias sí. En el presupuesto En instancias sí. de presupuesto sí. En algunos temas muy sensibles, como por ejemplo Palestina. Claro, sí. pero son instancias puntuales. puntuales, Pero ¿no? usted, O viste sea, vimos en el gobierno pasado, también estaba la pandemia por medio, pero no en todos los presupuestos, o mejor dicho, todos los presupuestos son complejos, no siempre tu base te critica. No. Que tampoco sé si es el escenario que está planteado ahora. No, Ahora lo que pasa no. es que se te junta otro tema que también es excepcional, que es la crisis en Medio Oriente y la posición que ha tomado oficialmente el Estado uruguayo, ¿no? ¿Son valiosos los tuiteros? El Si vos tenés, por ejemplo, pero pregunto en serio, ¿son valiosos los tuiteros? Si vos tenés a uno de los alfiles de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, estoy tirando cualquier cosa, ¿no? Alf tuitea. Sí. ¿No? Tenés a Alf tuitea, que es un tuitero zurdo. Está medio pinchado, ¿no? O Sí, como está no medio tengo pinchado, para ti, pero no sí, importa. da. Pero ponele, te estoy tirando. Mesa de análisis de Teo No, zurdo. Tenés un Espectacular. tuitero, como Sí. por ejemplo, no sé, Alf tuitea, Sí. que es un tuitero zurdo. Y durante toda la campaña hizo mucha manija para elegirte a vos, ¿no? Sos Valdomir. Para elegir al Frente Amplio, ¿no? Y en un momento vos ves que Alf tuitea, que todo el tiempo tuiteaba, no, bueno, vamos con Yamandú es lo más grande que hay que votarlo a Yamandú. Palo de la coalición. En un momento mirás, abrís el Twitter y ves que Alf tuitea pone vergüenza lo que dijo Orsi sobre Gaza en la ONU. Decís, ojo que estamos perdiendo a Alf tuitea.
O puede pasar al revés. No sé, tenés a, no sé, Diego Moreira, tuitero que le sigue la carrera fuerte a Ripoll, siempre le dio para adelante, todo el tiempo militando por la coalición, pegándole al Frente Amplio. Si un día empieza a decir, al final, el Frente Amplio no está tan mal, estoy podrido de la coalición. No decís ojo, estamos perdiendo hasta Diego Moreira. ¿No pasan esas cosas? Lo que pasa es que ahí introdujiste ¿No es un termómetro? Algo que es absolutamente de ficción. O a Sebastián el Facho, por decir tuiteros. El abanico de opciones. El viejo Pablo. El abanico de opciones por los cuales molestarte con la opción que seguías son muchísimas. Ahora, las opciones para estar en un lado u otro son muy pocas. Entonces, estoy perdiendo a Vasco del Interior. Estoy perdiendo a Vasco del Interior porque se está yendo para el Frente Amplio. No va a pasar, ¿entendés? El Vasco del Interior no se va a ir al Frente Amplio. Claro, Cancillería va a declarar que hay genocidio en Gaza porque claro. Alfie dijo, no, Blandito Orsi. No va a pasar eso. Maximiliano Arcieri me está armando ahora. Estás hablando de mucha gente que... Maximiliano Arcieri me está armando ahora. Porque está en el para ti, claramente. Perdón, César, lo tenés por ahí. Los tuiteros zurdos se organizaron. Tienen un encuentro. Mirá, acá lo pueden ver. Tienen afiche y todo. Frente amplistas tenemos que hablar, dice. Y abajo dice: por un Frente Amplio con el corazón a la izquierda, la bandera del Frente Amplio y un corazón en llamas al lado. Sábado 4 de octubre. ¿Las llamas son por Yamandú? Tal vez. Sábado 4 de octubre, 14 horas en punto, hasta las 16:30 horas. Local Coordinadora B. O sea, los tuiteros zurdos se organizaron para hablar porque están calientes. Pero ¿por qué decís que son los tuiteros zurdos si es la coordinadora de Polié Maldonado? Pues porque son los tuiteros zurdos que van a juntarse en la coordinadora a hablar de este tema. Y es una convocatoria en redes sociales. Claro. Pero se autodenominan. Pero dice Frente Amplista tenemos que hablar, no dice tuiteros zurdos. Claro. No dice tuiteros zurdos, pero todos los que los comparten son tuiteros zurdos que están enojados y quieren ir a hablar. Bueno, ¿cuándo es esto? Sábado. Hay que hacer una crónica de ahí, ¿no? Polié Maldonado, perfecto. Sí. Cordón Sojo, ¿no? Claro, por eso habla de tuiteros. Le vas a medir y bueno, no son le medí nada, digo que es Cordón Sojo. ¿No? Habla un poco de, bueno, ¿cuál es el local que nos queda más cerca? Sí, mucho vermú. Sí, los conocemos, a ver, entonces 2 o 3... Es Twitter, no un caseroleo. Es Twitter, nunca se lo leo. Bien Alvin. 2 o 3 tips. Estoy perdiendo a zurdo necio. ¿Qué hago como gobierno? Valdomir... conozco a las personas. No, para ti no, Valdomir, siguiendo, no. Siempre en el formato siguiendo, no perder tiempo con el para ti. Claramente, gobernar no es fácil. Vas a recibir críticas y más en tiempos de redes. Segundo tip para Valdomir. Y tercero, yo creo que tiene que ir ahí el sábado a las 2 de la tarde. Y ahí recibir todas las quejas. Vos decís que Valdomir tiene que ir a plantarse ante los tuiteros zurdos en vivo. Tiene que ir en vivo y recibir y contestar. Ese es el antídoto del tuitero, no importa si es zurdo o facho, ¿no? Plantarte en la vida real. Exacto. A ver, muchachos, ¿qué tienen para decir? Díganme todo acá. Estoy acá. Pongo la cara, pongo la carita. Acá. Ese es un buen antídoto. El Frente Amplio, o mejor dicho, parte de los dirigentes importantes del Frente Amplio están haciendo eso. Están yendo a los comités a hablar del presupuesto. Cuando les preguntás, te dicen que les va bien. Recortaron un poco la recorrida después de lo de Valcorba, ¿no? No, pero eso fue antes. Porque esto es a partir del presupuesto. Lo de Valcorba era la semana anterior a la entrega del presupuesto. Bien, perfecto. No, es la mejor forma de bajar, digamos, los ánimos. Claro. ¿No? Sí. Alguien dirá, porque es un presupuesto que hay que explicar, ¿no? Sí, como le decía Álvaro Delgado cuando tenía que explicar la fórmula. Hay que explicarla, porque si no... Lo otro es este mensaje que pone en el chat de YouTube, esto no es póker. Nosotros tenemos... Tengo mucho mensaje de WhatsApp. Nosotros tenemos mucho mensaje y también nombres de usuario muy interesantes. Y dice, soy zurdito... critico a Orsi y este gobierno. No voy a dejar de ser zurdito y seguir votando a este gobierno. Esa es la otra, ¿no? Capaz que muchas personas del gobierno dicen, tranquilo porque Alzo Itea no va a votar a la calle Po en 2029. Puedes aguantarte 3 o 4 tweets negativos, un poco caliente, puede estar, ¿no? O como decía Nico, la calle Po dirá, si el día de mañana Vasco del Interior se me enoja y me mete 3 tweets enojados, ¿a quién va a votar Vasco del Interior? ¿El Pacha Sánchez en 2029? ¿A Blanca? No, tranquilos todos. Bueno, mensaje de WhatsApp, vamos a leer, vamos a cumplir. Wow. No mientas, Sapo, no lees brecha nunca.
Es verdad que llega poca brecha. Hago un llamado público acá y vuela enseguida. Y la clave. La venden, ¿no? Bueno, Tío, no, pero está claro, está claro. Acá por llegan las todos los dudas. diarios. Claro, podés pagar folia, pero no podés pagar acá brecha, ya- sapo. perdón, acá ¿Cómo ya es otro diario. eso? Llega poca brecha, sapo, las están vendiendo, ¿no? Vos, loco, pero acá tenemos clave de todo también. Y no tenemos clave de brecha. Bueno. Pasó en vivo también el pico. Ajá, dale. Sigo, sapo zurdo, bueno, no. Acá. Mensajes largos, Mientras el termómetro periodístico y político sea X, estamos en el horno. X representa un porcentaje ínfimo del espectro social. Es verdad. ¿Qué más? 0,05 del mundo. Discutir de las... Perdonen porque todos los mensajes que abro es gente que mandó 500 mensajes antes y todo baja. Discutir las redes sociales debería ser una pérdida de tiempo. Perfecto. Bueno, acá vamos a perder 35 minutos. No lo ventiles al aire. No lo ventiles al aire. Obvio que... Creo que bueno, fueron más, sapo, porque empezamos Sí. mucho más temprano. y el frente se tiene que ocupar de satisfacer a los tuiteros zurdos. ¿A quién van a votar? ¿A Bordaberry? Tienen que satisfacer a los del centro. Otro tip para Valdomir. No te preocupes por los tuiteros zurdos que, como dijo Jorge o Nico, te van a votar de todas formas. Seguí jugando ¿No? al centro tranquilo que no pasa nada. Bueno, ¿qué más? ¿Uno más? Uno más, sapo. No Dale. tengo Twitter. Sí, soy zurdo y del gobierno hablamos porque ya en estos pocos meses de gobierno ya nos llevaron a cabo algunos de los cambios prometidos, además de haberse mandado alguna cagada. Ni hablar que la mayoría no comparte la línea llevada adelante con el genocidio en Gaza. Estos son los whatsapperos zurdos. Los que se whatsapperos pronuncian, zurdos. Por este medio. Me interesa como análisis de muestra las 3 decepciones que tienen los zurdos desencantados con el gobierno. Me encanta. ¿Querés que mande mensaje? Entiendo que lo de Gaza va a estar, Sí. pero me da curiosidad saber cuáles son los otros temas que van a entrar. Y el 6+1 es el carro de Chaná, no lo pongan tampoco. No, póngalo. Si está ahí, póngalo. Si el carro del Chaná, sí. pero tiene que estar. El carro del Chaná es el carro del Chaná, Ok, sapo. ok. Sí. Está. 097-441-443 para los zurdos decepcionados. Que nos manden 3 decepciones. Así Nico hace la muestra y se lo mandamos después a equipos consultores. Opción o cifra, no sé bien cuál va a terminar siendo. Dice, al fin claramente no es un tuitero zurdo, ¿no? Es más institucional que Fernando Pereira. Bueno, esa es la otra, ¿no? ¿Eh? Pasar de ser un tuitero zurdo a ser un tuitero del gobierno. Que no es Sí. lo mismo. No es lo mismo porque la gente lo puede reconocer. Ser el gordo Dan de un gobierno, ¿no? Ser el tuitero oficial. ¿Qué pasa cuando tu gobierno se mandó una cagada fuertísima? ¿No lo puedes salir a criticar? ¿No puedes animarte? Yo es el gordo Dan, que es el tuitero de La Libertad Avanza. Pasó todo el tema de Karina Milei y el 3% y tuvo que desaparecer una semana de redes. No se le vio la cara. ¿Por qué? Por ser demasiado oficialista. Está bien. A veces está bueno que el tuitero juegue para todos lados, ¿no? Como el gobierno. Tenés que hacer tu propia posición a veces. Son los bolches peleando con los tupas. Los socialdemócratas estamos con Orsi. Esa es la otra, ¿no? Ya lo dijo Nico, dijo son del En clave partido. sectorial. Lo pone este oyente. Bueno, queda entonces el planteo. Dame música, sapo, y más Sí. adelante te voy a contar qué hay en el Mucho programa. mensaje, Dale, dame música. Mucho mensaje. Tirá el arranque de esta canción, Alvin. Capaz que ya hicimos el ejercicio. Pero ahora, ¿a qué le suena? ¿No te pase nada todavía? Buenísimo. Perfecto. Alvin. Éxito total. No te preocupes, porque Gestión ahí, sapo. ahora sí, ahí salió. Estamos hablando de Alvin Green, ¿no? Alvin, te tengo como Alvin en mi celular. Eso es, pasamos del tuitero al whatsappero y ahora el spotifyero. Spotifyero. Ahí salió, mirá. Van a reconocer este arranque, ¿o no? Quizás. Y me dicen qué canción es. Sí, Jump Around. ¿Listo? ¿Jump Around? ¡Wow! Sí, perfecto. Bueno, ¿sabían que esta canción en realidad, este sample es un sampleo de una canción mucho más vieja? Nunca fui a ver ¿No? qué sample era, ¿no? Bueno, así arranca la House of versión House of Pain, Jump Around. Todo el mundo conoce ese pasaje musical por ese tema. Pero en realidad es de una canción de la década de 60, de una canción que después hicieron los Rolling Stones. Pero vamos a escuchar la original. Eran Bob y Earl. Bob and Earl haciendo Harlem Shuffle. Dicen que son amistosos, pero nos preparamos como si fuera una final. ¿Los jugadores? No, Nicolás. Nosotros con la picada que estamos armando de los dos Carlitos, mortadela, bondiola, salchichón, partido o no partido, cuando hay picada así, es fácil desviarse. ¿Te imaginas una empresa tecnológica con banda de música? En UKG sí, y por eso en Uruguay se formó la UKG Band,
con diferentes integrantes del equipo que compartían la pasión por la música. Topic fue a entrevistarlos a un ensayo en Wanna Club. Hablaron con la banda y también con la country manager Chiara Toscani sobre este espacio, la importancia del balance entre la vida y el trabajo y mucho más. Busca oportunidades en LinkedIn, UKG, Empleos Uruguay y sumate a UKG. De la radio. Bueno, continuemos entonces. Otro frente. Nico no le gusta que perdamos el tiempo en las redes sociales. Perdamos el tiempo en el Parlamento y en la política. No, en el Parlamento en este caso todavía no, aunque podría ser un tema que tenga una derivación parlamentaria. Las repercusiones por el caso del atentado de Mónica Ferrero ha tenido distintos frentes de discusión y frentes de reuniones. La última repercusión ocurrió hoy con la formalización de una de las personas que había estado en uno de los autos que había sido parte del atentado, no quienes habían ingresado a la casa de Mónica Ferrero, pero sí alguien que había formado parte de la operación, llamémosle, que iba en uno de los vehículos que acompañaba el otro vehículo en el cual iban los involucrados en ingresar a la casa. Se habían detenido 2 personas, una mujer y un hombre. La mujer quedó libre, al hombre se lo formalizó. Pero bueno, ayer fue tarde de reuniones en Torre Ejecutiva. Estuvo la reunión entre el presidente Yamandu Orsi y los líderes de los partidos políticos. Y una de las ideas que empezó a circular desde la oposición tiene que ver con, bueno, es un momento en el cual hay que dar una señal fuerte de respaldo a Mónica Ferrero. Es el momento entonces en que nos pongamos de acuerdo en votar a Mónica Ferrero como fiscal de corte, que deja su calidad de subrogante y que pasa a ser la fiscal de corte apoyada por todo el sistema político. Así lo presentaba, por ejemplo, en su cuenta de Twitter el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, en el día de ayer, que decía: cabe una sola respuesta del sistema político, respaldar la institucionalidad con el nombramiento de fiscal de corte definitivo, alejar toda política menor y dar respaldo a quien está haciendo las cosas bien. Nombrar a Mónica Ferrero ubica en su lugar a los enemigos de la República. Eso decía Sergio Botana ayer en su cuenta de Twitter. Esta mañana, en una entrevista que le hacían en Canal 10, el senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, iba por el mismo lado. Vamos a escuchar cómo lo planteaba. Mirá, me sorprendió mucho que ningún periodista le preguntara ni al presidente ni a nadie del gobierno si estaban de acuerdo en garantizar la continuidad de Mónica Ferrero. Muy sorprendido, porque era una pregunta, no es lo mismo antes del domingo que ahora. Claro. ¿Ah? Porque ahora, mira, entrar en una negociación por un fiscal nuevo ahora es darle el mensaje, ni siquiera al narco, a cualquiera que tenga plata para comprar una granada de mano, que si la tira en el patio, pone otro fiscal. Entonces, evidentemente, no es momento, no solamente no dialogar por otro fiscal de corte, sino que es momento de garantizarle a ella la continuidad. Y yo creo que ahora el gobierno debería pensar en ratificarla en el cargo. Y te digo, te redoblo la apuesta. A ver. Si el gobierno no quiere garantizar la continuidad de Mónica Ferrero, la oposición, los senadores de la coalición, deberíamos garantizarle la continuidad en todo este periodo, por la vía del no voto de otro. ¿No lo propuso ayer usted en esta Lo reunión? propuse. Sí, en realidad no lo propuso ayer Ojeda, pero es una idea que ya venía manejando y con la que insiste. Decía, ayer la reunión no era el momento para conversarlo, pero es una idea que está poniendo arriba de la mesa. Ya estaba esta idea de parte de varios integrantes de la coalición antes de que pasara esto de Mónica Ferrero de decir, bueno, en realidad si la coalición más o menos unida logra una posición de que quiera Ferrero, le basta con no votar el nombre que envíe eventualmente el Poder Ejecutivo para que Ferrero se mantenga en el lugar, porque es la fiscal subrogante por ser la fiscal penal de Montevideo más antigua, que es lo que establece la ley para definir quién es el subrogante del fiscal de corte cuando no hay una figura oficialmente votada. Claro, ahora, por ejemplo, Botana iba un paso más y decir, bueno, no, pero ahora pasó algo que requiere una señal del sistema político de respaldo a la fiscal Mónica Ferrero, así que lo que deberíamos hacer es votarle. Claro, uno lo lee en clave, digamos, de cuidado de la institucionalidad, el propio Ojeda lo hace. También es funcional, obviamente, a la idea que tiene buena parte de la oposición, buena parte, no toda, de que Ferrero sea efectivamente la fiscal de corte, ¿no? Y por eso muchos entienden que se han trancado las negociaciones, porque la oposición está conforme con que Ferrero siga ahí.
No sé no sé mucho qué novedad hay acá, porque ellos estaban en esta postura hace tiempo. Claro, en la postura de no querer. El episodio y el argumento posterior. Claro, pero lo que te digo es, la estrategia sigue siendo la misma, porque la estrategia que venían manejando hasta ahora era no discutir este tema y dejar que por la vía de los hechos Mónica Ferrero quede como fiscal. El Frente Amplio no la quiere como fiscal titular, entonces yo entiendo que vamos a ir al mismo lugar en el que hubiéramos ido antes, que es el Frente Amplio no la quiere dejar fija y la coalición quiere que por la vía de los hechos siga siendo ella, por lo cual no se va a discutir más este tema. El Frente Amplio tiene una idea que es la del paquete, que de hecho se viene hablando del paquete desde que Topolansky y Penades negociaban. Y Bordaberry. Justamente por renovar una serie de cargos que si no se van llenando por antigüedad. Suprema Corte, Tribunal de Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, Fiscal de Corte, Corte Electoral. Es decir, son todos cargos que necesitan mayorías especiales, o sea que necesitan votos de la oposición y del gobierno. El Frente Amplio quiere negociar ese paquete entero, que incluye al Fiscal de Corte, capaz que entra Mónica Ferrero, pero negociar los otros. La oposición, por lo pronto, entiende que la Fiscal de Corte tiene que ser Mónica Ferrero, ¿salvo quién? Salvo Vamos Uruguay, que estaría conforme con negociar un paquete, como venía negociando en su momento Bordaberry. Pasa que para negociar hay que ceder algo, ¿no? Entonces, si el Frente Amplio te acepta poner a Mónica Ferrero como fiscal titular, ¿vos qué vas a ceder? ¿Cederías, por ejemplo, poner a Jorge Díaz como ministro de Justicia? Habría que ver qué estaría dispuesta a ceder la coalición para que el Frente Amplio le vote a Mónica Ferrero. Ahí tenés, no está claro eso. No hay ningún cargo tan de peso como el Fiscal de Corte, claramente, o la Fiscal de Corte, ni en el TCA, ni el Tribunal de Cuentas, quizás la Suprema Corte, pero tampoco. Pero uno por uno, electoral no. Uno por uno parecería ser un negocio, ¿no? Bueno, querés una Fiscal de Corte que vos entendés que te sirve, perfecto. Yo quiero un ministro de Justicia, que entiendo que me sirve, que ese ministro de Justicia se va a ir con el gobierno. O sea, ustedes van a tener eventualmente un ministro de Justicia que les guste. Quiero que sea Jorge Díaz. Habría que ver qué va a hacer la coalición. Pero ahí hay una cuestión también institucional, porque el fiscal de corte sí requiere veña parlamentaria, un eventual ministro no, es claramente una potestad del Ejecutivo. Ninguna de las dos partes debería reconocer que en la negociación se negocia un ministro, porque el ministro es potestad del presidente de la República, no pasa es potestad del Parlamento. Pasa que para que exista ese ministro, primero tenés que crear el ministerio que hoy en día te condicionaron la creación de un ministerio, o sea, la institucionalidad de cosas hablabas. Hoy la oposición te la condicionó un nombre y te dijo, no, con Jorge Díaz, esta institucionalidad de justicia. Bueno, antes de ir con Orsi, entonces, Nico, vamos con Bordaberry para hacer el concepto. Vamos a Uruguay, es el único que está dispuesto a negociar un paquete. Es decir, a diferencia del resto de la oposición, bueno, Tabaré Viera le dijo a Busca, por ejemplo, bueno, sí. La verdad que está bien, hablemos sobre todos estos cargos, negociémoslo. El resto de la oposición, no. Pero Bordaberry ayer en esta charla, este evento que hubo, donde hablaron también Gabriel Odone, Richard Reed, Martín Guerra, que moderó Nelson Fernández, decía lo siguiente, o sea, quiere ir un paso hacia atrás y revisar el Código de Proceso Penal. No se enoje mi amigo Jorge Díaz, el Código del Proceso Penal. No habrá que ver si no tenemos que volver al viejo Código del Proceso. Distinto. Pero no habrá que verlo. Hay que... Sí, está bien, el otro no era todo garantista, no le podemos dar garantías al otro proceso. No merece que lo analicemos. Estos líos que estamos teniendo con los fiscales y las filtraciones y todo ese tipo de cosas. No habrá que volver al viejo juez que estaba ahí, que nos daba garantías de que no había filtraciones ni salíamos en la prensa. De repente un juez de instrucción y un juez que falla. No debíamos buscar un acuerdo en eso, porque bien no parece estar y nos peleamos a ver quién va a estar en la fiscalía. Uy, si pones a resulta que este es del frente y si este es de esto y todo. Uy, Díaz es del frente. Uy, sí, pero Subías Colorado. Uy, pero Fossati es blanca y así estamos. Y yo no sé de qué partido son los ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es lo que debería pasar en un país democrático? No saber a quién votan y de quién son los ministros y los fiscales. Ahí está, Bordaberry plantea un paso más y rediscutir el Código de Proceso Penal y la potestad de la Fiscalía. Pero eso es como está rediscutiendo todo, no sé, es como que estamos discutiendo nosotros acá, bueno, ¿qué auto compramos? ¿De qué marca? ¿Qué modelo? Y viene alguien y dice, no, para mí las ruedas tendrían que ser cuadradas porque estamos discutiendo decir que es el mismo sector, Bordaberry es el mismo sector que está dispuesto a negociar paquete también, ¿no? Sí, pero eso es negociar todo. Sí, hay que ver, porque también hay que ver si están todos de acuerdo, por ejemplo, con que en la oposición con que sea Ferrero eventualmente el nombre de fiscal de corte, que también hay varios que se han manifestado públicamente que sí, que están conformes
con Ferrero, pero hay que ver si son todos para ver si logran esa mayoría que quiere Ojeda de decir podemos, y que quiere Bianchi también, de poder eventualmente bloquear cualquier posibilidad de avance que quiera tener el Frente Amplio en ese sentido. Pero escuchemos, si les parece, lo que decía el presidente Yamandu Orsi hoy cuando le preguntaban a propósito de esto de si era el momento o no de discutir, formalizar a Ferrero como eventual fiscal de corte. Verlo tanto. Hoy el tema central es este, y que puso en el centro de la atención a la persona y a la institución, Fiscalía General. Entonces, tranquilos, no entreveremos los tantos, no contaminemos una cosa con la otra, porque lo mejor que podemos hacer, o dicho de otra forma, lo peor que podemos hacer es que no pongamos el foco donde lo tenemos que poner. Después daremos a otra discusión, si hay que darla y de la forma que sea, pero tampoco hay que rehuirle las discusiones. Esto no. Entonces, yo he escuchado por ahí que esto, si favorece o no favorece, por favor, acá estamos hablando de una persona que hace años que viene trabajando esos temas y una institución que es Fiscalía que necesita fortalecerse. Hacia ahí vamos. Bien, por ahí la posición de Orsi tratando de separar los tantos. Separando Bagre de Tararira, al decir de la canción. Hablando de Fiscalía, se viene ahora, hacemos una breve pausa y después William Rosa, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, el gremio de los fiscales. Vamos a hablar de lo que pasó con Mónica Ferrero y algunos de estos temas también. Ya venimos. Fácil se impone. Fácil desviarse. El atentado contra la fiscal de corte Mónica Ferrero, ocurrido en la madrugada del domingo, conmocionó la agenda política y fue leído desde el sistema como un ataque directo a la institucionalidad democrática. En respuesta, el presidente Yamandu Orsi reunió a todos los partidos en Torre Ejecutiva para alinear esfuerzos para combatir la violencia. Las ideas empiezan a amontonarse, una a una arriba de la mesa. El Frente Amplio acelerará la discusión de un proyecto contra el lavado de activos. También se maneja la posibilidad de crear una nueva fiscalía de estupefacientes. En la oposición quieren que el respaldo a Ferrero se traduzca en una venia para ungirla oficialmente como fiscal de corte y que deje su condición de subrogante, o que por lo menos hace un compromiso por 5 años, como decía Andrés Ojeda, y lo escuchamos hace un ratito. Y hasta hubo quienes pidieron el involucramiento de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo está viviendo este episodio, o cómo están viviendo los propios fiscales? Vamos a conversarlo con William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Bienvenido, ¿cómo andamos? Buenas tardes, ¿cómo andan? Qué gusto estar acá con ustedes. Desdoblándose en 15 entrevistas, sí, ¿no? Como suele suceder. A ver, aparecieron, obviamente, hubo reacciones, como es de esperar ante casos excepcionales. Pero te pido, ¿cuál es la reacción de ustedes ante este episodio? A la consternación inicial que advino a todo el colectivo, o sea, la perplejidad va de plano en el hecho de que a la fiscal más importante, espero que se me entienda lo que estoy diciendo, porque es la fiscal general, pero aparte tiene esta condición, por esta cefalía que tiene la fiscalía, que es la fiscal más antigua de Montevideo en lo penal, que termina siendo fiscal general por esa subrogación de subrogación, y que además era la fiscal de estupefacientes de las causas de mayor impacto, los cargamentos, las mega operaciones. Entonces, el primer mensaje que reciba el colectivo es: si esto le pasa a la fiscal general, y que aparte es la fiscal que hace 20 años trabaja en este tipo de cuestiones, ¿qué le queda al resto de los fiscales? Pensemos. Hoy en día, en una criminalidad transnacional, la fiscalía de Rivera, ¿cómo está en términos de protección edilicia y de seguridad personal para enfrentar su trabajo? Les adelanto cómo está. La situación de seguridad es absolutamente deficitaria. Entonces, a lo que nos despierta a nosotros este hecho es, está bien la reacción unívoca y de unanimidad en el sistema político respecto de la visión respecto a este hecho. Esto es gravísimo, es terrible, es horrendo por lo que le pasó a esta colega en su domicilio, afectando su seguridad personal y la de su familia. Ahora bien, lo que detectamos es que la situación de seguridad de la Fiscalía y de los fiscales es absolutamente deficitaria. No lo detectamos hoy, lo venimos diciendo desde hace muchos años. Ahora, a la reacción inicial
desde los dichos debe seguirle una reacción en los hechos. En los hechos, a los efectos de reforzar la seguridad, que es el tema de hoy, ¿no? Seguridad. O sea, para que dentro de 10 días, dentro de 2 años, esto no vuelva a pasar. No sé si me explico respecto a dónde estamos focalizados nosotros. A exigir que se tomen acciones para que esto no se vuelva a reiterar. Pero, perdón, el reclamo hace 4 días por parte de los entes fiscales y la Fiscalía era recursos para abrir una fiscalía, para recursos humanos. Ahora, ¿este tema pasa a ser el más importante a partir de este episodio? Este tema pasa a ser, en prioridad, tener la misma prioridad que aquello que estábamos reclamando, porque es un hecho, el advenimiento de un hecho que nosotros lo veníamos conversando como alerta. Miren que la seguridad de las fiscalías y de los fiscales es deficitaria. Denle recursos también a la fiscalía para invertir en seguridad. Es un reclamo que venimos haciendo desde hace años. Sobre todo porque nosotros somos abogados, nos especializamos en la materia penal, en investigar delitos, en imputar delitos, pero de seguridad no sabemos. De seguridad respecto de funcionarios y de instituciones. Quienes saben de seguridad de funcionarios y de instituciones alertaron desde hace mucho tiempo, más de 10 años diríamos, que esto iba a ocurrir, que en la escalada que ha tenido determinada criminalidad, llámese crimen organizado, llámese narcotráfico, es prácticamente lo mismo en el fenómeno que estamos relatando, con la violencia que venía creciendo, las características de los homicidios, los sicariatos, hubo profecías, entre comillas, que dijeron: el día de mañana van a asesinar policías, van a asesinar fiscales, van a asesinar jueces. Eso es lo que ha pasado en toda Latinoamérica. Vinieron especialistas y dijeron: ¿por qué ustedes creen que están salvados de que eso pase si las características anteriores, los ítems, el checklist de lo que pasó anteriormente ya se estaba dando en Uruguay? El próximo paso era evidente. Pero para vos los riesgos están arriba de la mesa también para el resto del cuerpo de fiscales que trabajan más o menos con estos temas, porque vos decías, bueno, si a la fiscal más importante le pasa esto, ¿qué queda para los demás? Y alguien podría pensar del otro lado, bueno, pero justamente ella es la fiscal que trabaja sobre estos asuntos y que trabajó durante muchos años sobre estos asuntos. Seguramente está más en la mira que el resto de los fiscales. Pensemos que hoy día hay 4 fiscalías de estupefacientes, hay 3 fiscalías de delitos económicos, hay una fiscalía de lavado de activos y hay 4 fiscalías de homicidios. ¿Por qué digo esto? Porque todos estos temas, esta criminalidad, conversan en esas especialidades. No olvidemos de las 3 fiscalías de adolescentes en Montevideo, con las características que tienen los homicidios y esta criminalidad en cuanto a cooptar voluntades de adolescentes desde temprana edad para perpetrar estos ilícitos. Entonces, todo esa decena de fiscalías en Montevideo y fiscalías en el interior del país que conviven con esa criminalidad que es transnacional y se vale de determinadas porosidades de fronteras, esos otros fiscales están más regalados en términos concretos porque no tienen los recaudos de seguridad que tenía la doctora Ferrero y aún así le pasó eso. Esa es la advertencia, ¿no? Para saberlo, William, te pregunto así, en líneas generales. Un fiscal de estupefacientes o un fiscal de homicidios, ¿qué seguridad tiene en Uruguay? Hay fiscales de estupefacientes que no tienen, yo tampoco quiero decir públicamente cuál es la cantidad de seguridad que tienen los fiscales en este ítem de no avivar giles, ¿no? Ahora bien, no ahorrarles la inteligencia. Muchos de ellos no tienen el resguardo de seguridad que es correspondiente. Y para esto tenemos que ir nuevamente al expertise de quienes conocen. Está estandarizado cuáles son los riesgos. A lo que voy con esto es, uno puede tener un riesgo como fiscal porque estás trabajando en flagrancia, pongámosle, vos me decís, vos trabajás en flagrancia, trabajás con hurtos y rapiñas, no creo que nadie, te haya atentado quiera atentar contra tu seguridad. Bueno, el riesgo es mucho menor, capaz que no requerís custodia policial. Por ejemplo. Riesgo hay siempre. Exactamente. Pero si un día te amenazaron, ahí apareció un riesgo, la detección del riesgo por un hecho puntual. Después, hay materias
sensibles, como estas que describíamos, que el riesgo ya está implícito en la materia que estás manejando. Porque si vos manejás esas materias y trabajás con esa criminalidad, hay un riesgo implícito. Entonces, esa diferencia en los riesgos, esa evaluación del riesgo, que debe estar estandarizado, es en esa medida, y no lo digo yo esto, lo dicen las reglas de La Habana de Naciones Unidas, lo que dice la Asociación Internacional de Fiscales, lo que nosotros acordamos en la Federación Latinoamericana de Fiscales como un protocolo, lo que resolvió la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos en cuanto a protocolos de seguridad. Cuando vos tenés estas diferencias de riesgo, vos tenés que tener una evaluadora de riesgos, ¿no?, dentro del Estado, que diga, bueno, tales fiscales necesitan tal protección, tales otros tal protección, cuando exista un hecho así, se refuerza la protección o no. Eso es lo que debe estar patentizado, claro y garantizado, y deben estar todas las condiciones del Estado para dar esa respuesta de seguridad. Y después, ese es el ítem de seguridad personal. Pero sin decir, como decís vos, sin avivar giles, sin decir exactamente cuánta custodia tienen los fiscales de estupefacientes, de homicidios, si yo te pido que me digas, ¿están regalados? ¿Están desprotegidos? ¿Cómo calificarías la situación de los fiscales de estupefacientes y homicidios hoy? Hay fiscales que tienen una protección mínima, podríamos decir, otros que tienen una protección insuficiente y otros que no tienen protección. Hay fiscales de estupefacientes y de homicidios que para vos dirías no tienen protección. Están desprotegidos. Exacto. Pero tengo una... Y acá... Yo lo que quiero también significar esto porque es muy importante y entra en juego en que nosotros tenemos que tener un cambio de mentalidad, aunque sea a partir de esto, que este sea el cimbronazo para el cambio de mentalidad, está bien. Nosotros tenemos una mirada autocomplaciente, cuando digo nosotros, los fiscales, respecto del riesgo propio. Y eso tenemos que ser más vivos en ese sentido, porque no es un privilegio tener una custodia, tal vez sea un estorbo incluso tener una custodia, digo un estorbo en cuanto a la dimensión de la intimidad, pero es necesario porque el hecho de que a un fiscal de estupefacientes o de homicidio o de lavado de activos o de flagrancia o de adolescentes le pase algo en su seguridad, expone al Estado a una mirada debilitada, expone a la Fiscalía como una institución débil en materia de la respuesta que puede dar. ¿Por qué digo un organismo débil? Porque si la seguridad de los fiscales de la Fiscalía es vulnerable, uno queda con la sensación de que no hay una capacidad de responder debidamente a una criminalidad más compleja, porque la seguridad de esos funcionarios está en juego. Pero William, yo te hago esta reflexión, ¿no? Porque todavía no sabemos a ciencia cierta cuál fue el objetivo final de este atentado, ¿no? Está en plena discusión. Fue un operativo, digamos, hoy Germán Aller decía a la uruguaya, es decir, no fue, digamos, una cosa muy sistematizada. Medio pelo, dijo, ¿no? Medio pelo, sí, básicamente. Pero no sabemos si el objetivo era amedrentar, matar. Es durísimo decir que lo que pasó es medio pelo, sin tener en cuenta, imaginemos, ¿no? Pongamos en el lugar de la víctima, ¿no? De esa situación. Sí. A lo que voy es, ¿qué incentivo tiene el crimen organizado para matar a alguien, ¿no? O marcar bobera, como se dice, o sea, en vez de pasar por abajo al radar, cosa que ha pasado últimamente en Uruguay. ¿Son reacciones a operativos exitosos o son simplemente acciones para marcar la cancha? Eso no lo sabemos todavía. Y te pregunto, tenés un caso que es paradigmático, es el de Punta Espinilla, con una fiscal que está a cargo. Perfectamente podría haber sido ella el objetivo de el ataque, si es que efectivamente lo que se dice es que está vinculado el ataque a Ferrero con ese tema. Te pregunto, por ejemplo, la fiscal que tiene ese caso, ¿qué seguridad tiene ella? Pensemos que las mega operaciones, no hay un desentendimiento de la doctora Ferrero de esas mega operaciones, porque ella no dejó de ser en puridad la fiscal de estupefacientes de las causas que son las más grandes
No sé si me explico. O sea, hoy hay 4 fiscalías de estupefacientes. Ella está a cargo de la fiscalía de turno número 1, que quien la subroga a ella es Angelita Romano, que a su vez es la fiscal titular de la fiscalía número 4. Pero esa fiscalía del primer turno, que es donde está como titular Ferrero, es la que se ocupa de las megacausas, digamos. O sea, lo otro es más vinculado a microtráfico. Claro, ¿por qué podemos? Hoy leí una nota de la periodista Natalia Roa en El Observador que decía justamente eso de la doctora Romano recibe, creo que el giro que utilizaba era aconsejada por Mónica Ferrero en las causas que tenía. Ese hecho de lo que surge ahí también puede haber derivado en esa situación. Entonces, esto siempre con razonamiento en lo que se puede hacer hacia adelante. Hay una falla en no entender que cuando el Estado tiene éxito en estas operaciones, desbaratando una banda criminal o incautando un gran cargamento de droga, lo que sea, ese éxito, está bien sacarse cartel de que tuvo ese éxito, pero inmediatamente tiene que reforzar la seguridad de quienes lograron ese éxito, porque el éxito del Estado es la pérdida de los criminales, sobre todo la pérdida económica. Entonces, si se da esa pérdida económica, evidentemente no hay gente contenta con ese éxito del Estado. Entonces, reforcémosle la seguridad de la gente que los criminales tienen como enemigos. Claro, pero se pensó, después de ese operativo, que le sacaron $70 millones, poner de máxima a un grupo de narcotraficantes. Acto seguido se pensó, bueno, tenemos que reforzar en la fiscalía la seguridad de aquellos que están trabajando. Claramente no, por eso digo que ahí hubo un error que no se puede volver a cometer. Así sea, para incentivar a que los fiscales no se retraigan, ¿no? Y digan, yo prefiero no investigar la corrupción pública, pues si investigo la corrupción pública me hacen pedazo mi vida con ataques, con hostigamiento, con lo que sea. Yo prefiero no investigar el crimen organizado, porque si investigo el crimen organizado estoy regalado a que venga el vuelto, ¿no? Entonces, para que esas circunstancias no se den, lo que tiene que haber es respuestas del Estado. Y sobre todo, ¿y por qué digo del Estado? Porque en toda la normativa internacional que Uruguay ha suscrito, es obligación del Estado brindarle a los funcionarios fiscales la seguridad. Repito esto hasta el cansancio. Un fiscal no tiene que ser un superhéroe, tiene que ser un funcionario burócrata, si se quiere, que sea experto en lo que hace, que es saber que cuando se da este hecho, se le aplica esta norma, dirige una investigación, se logran resultados por el trabajo de la policía, lo litiga el juzgado y logra que condenen a esas personas. No tiene que ser ningún superhéroe. Si alguien entiende que el fiscal es su enemigo, ese fiscal tiene que estar protegido en su seguridad para que ese encono que tiene el criminal contra el fiscal no llegue a tener consecuencias sobre su integridad física y la de su familia. Ese es el esquema que no comprendemos, que si no lo materializamos en acciones efectivas de protección, empieza a debilitar a la institucionalidad. Ese es el dilema claro que se plantea acá. Bien, tenemos que hacer una pausa y después te vamos a hacer algunas preguntas más. Pero antes de hacer la tanda te dejo con esta, ¿no? Porque vos, es verdad, decías, no tienen que ser superhéroes. La reacción política discursiva vino por el lado de no nos moverán. Pero vos ahí, por lo que yo entendí de lo que decías, dejás entrever que, bueno, a veces esas amenazas tienen efecto, ¿no? Claro. O sea, para un fiscal, ver lo que le pasó a Mónica Ferrero, ¿para vos va a haber fiscales que van a terminar amedrentados? Yo creo que ese es el riesgo. Si quieren que los fiscales no se muevan de lo que tienen que hacer, denle seguridad. Porque es fácil decir no nos moverán desde un lugar, no quiero ser peyorativo ni generar polémica en absoluto. Mi mirada es absolutamente constructiva, pero yo desde mi lugar de fiscal de flagrancia, para mí capaz que es fácil decir, no, a los fiscales no nos van a mover. Y sí, claro, si vos imputás una persona en situación de calle que rompe un vidrio de un auto y se lleva 10 pesos.
¿qué reacción va a tener esa persona para contigo? Claro, es fácil para vos decir que no nos van a mover. Yo lo que quiero, para no moverme de lo que estoy haciendo, para seguir siendo firme, necesito respaldo. ¿Entienden la diferencia entre decir discursivamente no nos moverán y poner las condiciones para que eso se materialice? Bien, capaz después de la tanda hablamos un poco de eso y también de algunas polémicas que surgieron a nivel político. Se empezó a discutir de nuevo el respaldo a la fiscalía, si tiene que ser Mónica Ferrero fiscal de corte titular. Hacemos una pausa y seguimos conversando con William Rosa. Es fácil desviarse. Seguimos conversando con William Rosa de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. William, hablaste con... ¿Puedo meter una que me quedó? Sí, perdón. Antes, porque estábamos hablando de las fiscalías que había. La investigación de este caso quedó a cargo de ¿qué fiscalía? Quedó a cargo de la fiscal Angelita Romano. No sé en titularidad de qué fiscalía. ¿De qué sea, fiscalía? Si es de la que está subrogando o de la... Muchas veces nuestra competencia como fiscales depende de la policía que está realizando la investigación. Por eso, yo que si estoy en zona 1, pero resulta que es hechos complejos, le toca a la fiscalía de zona 4 decir, pero ocurrió acá en Magnolio la situación, ¿cómo lo investiga zona 4? Y esto pasa si es una dependencia policial que trabaja con estupefacientes. La investigación termina derivada de estupefacientes, por más que en teoría no sea una competencia de estupefacientes. Angelita Romano está con el caso de Punta Penilla. Claro, pero en calidad de subrogante de la fiscalía de primer turno, que es la fiscalía de Mónica Ferrero. Por eso mi duda era si había quedado en la fiscalía de Mónica Ferrero el caso del atentado a Mónica Ferrero. ¿Hablaste con Mónica Ferrero? Sí, hablamos... Hablamos nosotros desde la comisión directiva, yo hablé con ella, intercambié mensaje con ella, la doctora Mirta Morales habló con ella directamente y también le pedimos, yo le pedí al secretario general de la Federación Latinoamericana de Fiscales que se comunicara. Me parecía importante que la doctora Ferrero, como titular de la Fiscalía, supiese que en el marco regional esto había calado y se había tenido una dimensión real de la gravedad del problema y del apoyo que se le daba y de la solidaridad que se le daba por esta situación que estaba viviendo. O sea que se comunicó el secretario general de la Federación, habló largamente con la doctora Ferrero y bueno, la consternación que teníamos todos y que tiene la doctora Ferrero y este sentido de es una situación muy complicada que amerita respuestas. Nosotros nos decíamos con Ferrero que era una situación jodida y yo le transmitía que, bueno, en este tema hay que armar un frente común. En materia de seguridad, de fiscalía y de fiscales hay que armar un frente común y sin fisuras entre la Fiscalía y la Asociación de Fiscales, dejando de lado cualquier otra cosa que tenga que ver con polémicas o con miradas diferentes, ya sea del presupuesto, ya sea de la gestión. Esto es un tema puntual, importantísimo, gravísimo y que nos tiene que encontrar encolumnados en procura de solución. El gobierno entendió que más que nada había que apuntar, por ejemplo, Fiscalía de Estupefacientes. Es la respuesta que vendría quizás presupuestal. ¿Ustedes entienden que, más allá de la presentación que hizo Ferrero en diputados, en este momento, ya lo dijiste, ¿no? Pero tiene que haber un margen presupuestal para reforzar la seguridad? Que no sé si lo tienen cuantificado o no, pero... Claro, mirá, en materia de inversión, podríamos decir, de inversión y de gastos de funcionamiento, en donde está más rezagado, en donde hay más déficit en la Fiscalía, en términos de porcentaje. Y entre lo pedido y lo asignado en este presupuesto, también hay un desfasaje porcentual altísimo. Entonces, ¿cómo se mejora la seguridad? Por un lado, con presupuesto para mejorar edificios, para cambiar un edificio de una fiscalía en el interior del país que no es adecuada. Muchas fiscalías en el interior del país son casas de familia que se acondicionan para desarrollar el trabajo de la fiscalía. Creo que cualquier periodista que haya ido a cubrir el caso de la denuncia falsa contra el presidente de la República, en donde terminó detenida y después condenada, por ejemplo, Romina Celeste,
me transmitían después sus colegas. Una reja, me Es acuerdo, increíble, en la casa. es Sí. increíble que estén en contenedores trabajando, la situación de seguridad, nada. Bueno, yo le decía, esa realidad se replica en el interior del país. Para mejorar eso, claramente necesitas presupuesto. Ahora bien, hay fiscalías que trabajan y nosotros lo hemos cuantificado y puesto de manifiesto, se lo hemos dicho a autoridades del Ejecutivo y de la Fiscalía mismo, que hay fiscalías que trabajan sin custodia policial. A ver si me explico. Viene una persona detenida para trabajar en una sede del interior del país. Entra la persona detenida con su custodia, que es el que custodia al detenido. Pero a la sede de la Fiscalía no hay nadie que lo custodie. Entonces está... Cualquier familiar, amigo, allegado. Entonces, esa situación que es inadmisible, no se necesita presupuesto. ¿Qué es lo que se necesita? Una redefinición, por eso nosotros en su momento se lo planteamos al Ministerio del Interior y también a la Fiscalía para que hable con el Ministerio del Interior, que es, podríamos decir, más fácil reforzar porque no se necesita una ley de presupuesto para eso. Todas esas debilidades que está bueno conversarlo en este momento porque tiene que ver con el tema seguridad, son solucionables en el corto plazo. Después hay otras cosas en el mediano plazo, como es una ley de presupuesto que entra en vigencia el 1 de enero de 2026 y tal vez una ley de rendición de cuentas a largo plazo que sería para el 2027. ¿Sentís que, porque es terrible ponernos estos términos, pero hagámoslo porque es la realidad, ¿no? Vos en tu momento, cuando apareció el presupuesto, dijiste, nos dan migajas. Sí. ¿Sentís que ahora que pasó esto, ahora que, digamos, atentaron contra una fiscal, sentís que la política va a darle más plata a Fiscalía? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Sí. O sea, este puede ser un susto que despierte a alguien. El primer susto creo que se dio, la primera dimensión de la realidad, es cuando fue la doctora Ferrero a la Comisión de Presupuestos de Diputados y les alertó claramente sobre la realidad de la Fiscalía, ¿no? Sobre la realidad institucional. Cuando decía la doctora Ferrero, les dijo claramente y sin ningún prurito, yo tengo cada vez más licencias médicas, burnout, personas que están con estrés laboral por la situación en la que trabajan, por la sobrecarga con la que trabajan. Eso es alertar sobre un estado de situación que es anómala y que tiene que ser atendido en términos de déficit de recursos para que la Fiscalía sea eficiente. Ahora lo que este hecho lamentable desnudó es déficit de seguridad para que los funcionarios trabajen en condiciones adecuadas. Entonces, esos dos déficits y esos dos sustos, trasladándolos a tus palabras, tienen que generar acciones positivas. No hay ninguna duda, no hay ninguna otra posibilidad. Y no son, y en esto quiero ser claro, las respuestas no es sobre lo que pidió la Fiscalía, que no pidió la creación de una Fiscalía de Estupefacientes nueva, crear una Fiscalía de Estupefacientes. ¿Eso por qué pensás que sea esa reacción? No sé, tendrían que explicarles a quién se les ocurrió eso, que parece que no es lo que la Fiscalía había dimensionado como problema, por algo no lo planteó en el presupuesto. Déjame apuntar algo, porque en realidad ahora las fiscalías de estupefacientes son 3. Cuatro. 4, perdón, pero en realidad están trabajando 3, por lo pronto de los fiscales titulares están trabajando 3. Sí. O sea, el sistema político en todo caso llegaría a un acuerdo para votarle presupuesto para generar una quinta fiscalía de estupefacientes cuando en realidad tiene 4, pero como no soluciona el tema del fiscal de corte, está trabajando con 3. Sería una especie de paradoja en la cual se vota la creación de una quinta fiscalía para solucionar un problema que no resuelve porque no elige el Y fiscal de algo corte. que quien está en el métier no lo pidió. No lo pidió Juan Gómez en el 2023 y no lo pidió Mónica Ferrero en el 2025. Eso es bien típico de la reacción política ante este tipo de sucesos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que eso, en materia de seguridad, no nos arregla a nosotros. O sea, no es que vamos a estar más seguros porque creen una Fiscalía de Estupefacientes. El problema acá fue de seguridad de la Fiscalía. No puede ser la reacción, la creación de una Fiscalía que no fue pedida. Y también es necesario la designación definitiva de un fiscal general, todo bien. Ahora bien, a quien sea que quieran proponer como fiscal general, lo primero que tienen que pensar antes de sentarle y decirle, le vamos a proponer que usted sea fiscal definitivo, lo que le tendrían que decir es, están los recursos para que usted lleve adelante su plan de gestión
de política pública de persecución penal, le garantizamos que va a tener respaldo político, o sea que a los 2 días no le vamos a estar atacando a la Fiscalía y a sus fiscales por lo que entendamos que es determinadas maniobras elucubradas en contra de tal o cual sector. Y tercero, le vamos a garantizar seguridad a usted y a sus funcionarios. Si esos ítems el sistema político no se lo garantiza a quien quiera designar como fiscal general, no sé quién se animaría a agarrar esa changa. Para Mónica Ferrero, ¿puedes decir que Mónica Ferrero no agarraría sin estas condiciones? O sea, después de una situación así, después de lo que acaba de pasar, si no se garantiza la seguridad de quien ejerce el cargo de fiscal general, de quienes son los funcionarios de la Fiscalía y de las sedes fiscales, sería un contrasentido que alguien dijese, no, en estas condiciones la verdad que está todo óptimo como para que... Yo lo que digo es que habían tal vez, no sé, imagino muchos nenes para el trompo de ser fiscal general, seguramente ante este panorama deficitario, muchos hayan dicho, mejor no. Pueden ser menos, pero antes de que nos quedemos sin tiempo, y para preguntártelo explícitamente, ¿no? Viste que una reacción que hubo, por ejemplo, hace un rato escuchábamos a Andrés Ojeda, que fue uno de los que lo dijo. Hay una reacción de algunos políticos que lo que dicen es, bueno, ante lo que pasó, la primera señal que tenemos que dar es poner a Mónica Ferrero como fiscal de corte titular, porque ese va a ser una señal también para los que atentaron, como diciendo, si alguien atentó contra una fiscal de corte subrogante, si nosotros la seguimos teniendo ahí, estamos mandando la señal de que, bueno, el día de mañana, si alguien se quiere meter con cómo designamos fiscales, puede empezar a atentar. Es una respuesta no del todo correcta para un síntoma que es correcto. El síntoma es correcto, es una situación de debilidad no tener un fiscal titular y que haya una fiscal subrogante de subrogante. Ese síntoma necesitaba ser atendido desde octubre de 2021. Ahora, este problema de seguridad no se resuelve con eso, se resuelve con medidas de seguridad. No le esquivemos el bulto a la real dimensión del problema, porque si no estamos con medidas rimbombantes que no solucionan el problema de fondo. Lo que nosotros necesitamos es que se solucione el problema de fondo, que es un problema de seguridad. Vos lo decís con mucho énfasis y creo que recién entiendo por qué lo decís con tanto énfasis, y es el sistema político. Incluso nosotros lo que estamos discutiendo en realidad es cómo ganarle al narco, por decirlo de alguna manera. Entonces discutimos si se precisa una fiscalía de estupefacientes, si se precisa ir por una ley de lavado de activos, o sea, una serie de instrumentos para derrotar al narcotráfico. Vos no estás poniendo el foco ahí. Vos estás poniendo el foco en que lo que pasó el domingo, lo que tiene que ver es con una cuestión de seguridad de los fiscales, en particular en este caso de la fiscal Ferrero, pero de los fiscales en general. No estás entrando en la discusión de si la fiscalía está bien o mal preparada, o el sistema está bien o mal preparado para ganarle al narco. Eso era una discusión del viernes. El domingo pasó algo. No minimicemos lo que pasó. No podemos darle la dimensión de lo que pasó el domingo con una discusión que ya estaba el viernes. A lo que voy es que ya estaba el viernes en que era claro el déficit de recursos para atacar determinada criminalidad que tenía la Fiscalía. Eso no fue descubierto con lo que pasó el domingo. No, la debilidad, el impacto del hecho del domingo no es en el déficit institucional de la Fiscalía es más, hasta podríamos pensar que es una respuesta al éxito del Estado, a la eficiencia del Estado contra determinada criminalidad. No nos hagamos trampa en qué desnuda, cuál es el problema de fondo. Porque si no, vamos a estar dando respuestas que tal vez sí eran necesarias el viernes, pero a lo que pasó el domingo no lo soluciona. Bien. William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, gracias por haber venido y ya conversaremos más adelante a ver si hay novedades presupuestales en la discusión ahí en el Parlamento. Ojalá que sí, ojalá que sí. Muchas gracias. Gracias.